Una vez más queremos dar la bienvenida a aquellos que están aquí, mayormente aquellos que nos visitan, esperando que no sea la última vez que están entre vosotros. Dios les bendiga. Once again, we want to welcome each one of you this morning, and we want to thank you for you being here this morning, and we hope it's not the last time that we see you here in Edinburgh Church of Christ. Hemos estado estudiando las cartas que vemos, los libros aquí en el Nuevo Testamento. We have been studying the books of the New Testament. Y en esta mañana vamos a ver lo que escribe en su segunda carta. And this morning we will be looking at what the Apostle Peter writes in this second epistle. El apóstol Pedro escribe esta segunda carta, hermanos, para todos los que han sido alcanzados por la justicia de Dios. The Apostle Peter writes the second letter to all who have been reached by the righteousness of God. La carta, hermanos, está enfatizando grandes consejos para la vida cristiana. This letter is emphasizing great advice for the Christian life. La carta enseña en cuanto a tres cosas que vamos a estar viendo en esta mañana. The letter teaches us three main points which we're going to be listening this morning in the lesson of this morning. Así que, primeramente vamos a ver lo que el apóstol de verdad enseña en cuanto a el carácter del crecimiento cristiano. First of all, we're going to be looking at what the apostle Peter teaches us in this epistle in regards of the first point, and the first point is in regards of the character of the Christian growth. So, if you want to go ahead and open your Bibles to 2 Peter, si pueden abrir sus Biblias ahí en la segunda carta de Pedro, and the way that I'm going to be doing this lesson is that I'm going to be going to the main points, but the reading, I'm going to be reading only in Spanish, so if you want to follow in English, go ahead and follow in English, and I'm just going to go back to some points in the English version. So we're going to read from 2 Peter. Y lo que vamos a hacer, hermanos, voy a estar leyendo lo que dice la segunda carta de Pedro y lo voy a leer solamente en español. Así que solamente voy a decir algunos puntos, ¿verdad?, en inglés para enfatizar el punto que tenemos en esta mañana. So, el carácter del crecimiento cristiano. Todos debemos aspirar al crecimiento espiritual para vivir una vida firme. Eso es algo muy importante. The character of the Christian growth. We all Christians must all aspire the spiritual growth so we may live a firm life according to the will of God. Así que el carácter solamente puede venir de una manera. And we can see that the character of the Christian can only come in one way. Y esa manera de la cual nosotros podemos obtener el carácter cristiano viene de Dios. And the way that we can work in that character as a Christian, well, the only one that can give us that growth is God. El apóstol Pedro, ahí en la segunda carta, hermanos, capítulo 1, versículo 3 en adelante, nos ayuda en cuanto a este crecimiento, este carácter que debemos de tener. The Apostle Peter in his second epistle, we see there that in chapter 1, verse 3 and on, the Bible teaches us in regards of this character that God wants us to obtain as Christians. El versículo 3 dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia a excelencia. Mire que está hablando de Dios y nuestro Señor Jesucristo, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, el deseo personal. So we see here that in verse 3 and 4, the Apostle Peter is speaking about God in Christ, who gives us the knowledge to live a life as God wants us to live. And he tells us that in verse 4 that it's helping to escape the corruption that is in the world through lust.
So this will help us escape the sin of the world. So esto claramente lo que viene nos va a ayudar a nosotros a escapar del pecado del mundo, de esta corrupción que hay en el mundo. Y así que el versículo 5 en adelante, hermanos, ahí está de lo que debe alimentarse el cristiano para tener un carácter como Dios manda. And we see there that in verse 5 and on, the Apostle Peter gives us the example of what we need to do to have the character that God wants us to have in the Christian life. Vemos allí claramente, hermanos, versículo 5. Dice, vosotros también. Ahí viene, ¿verdad? Para nosotros. Pongamos atención, hermano y hermana. And we see there that in chapter 5 it starts, but also for this very reason, it starts giving us this. So us as Christian brethren, we need to pay attention to this list, because this list will help us in that character. But not only to listen to this list, to these words, to this lesson, but the most important thing is in our lives. Algo muy importante que debemos de entender, que sí, podemos leer y oír claramente lo que dice esta lista y lo que nos enseña, pero lo más importante que vemos aquí, hermano y hermana, es que tiene que ver la aplicación que le damos a nuestras vidas. Esto es algo muy importante. This is something that is very important for us. Versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. Una vez más volvemos a ver la palabra diligencia, ¿verdad? Como mirábamos en los estudios. It says, giving all diligence. Like I said, the word diligence is in the Bible over and over. And in our Bible studies, we see the word that the Apostle Paul uses and other writers use, that we need to be diligent in what we do. It needs to happen quick. Vemos que la diligencia, hermanos, como lo hemos visto que el apóstol Pablo y otros escritores de la Biblia la usan para algo que usted y yo debemos de hacer rápidamente. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. Ahí está, ¿verdad? Ahora sí, viene el añadir. Viene el añadir. So we see here that giving out diligence, add. There's the word, add. Add to your faith. And it starts, right? You need to add. Okay. So ya sabemos como cristianos, como iglesia, y estamos hablando aquí, Pedro está hablando a la iglesia esparcida, ¿verdad? Estamos viendo que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, Romanos 10:17, dice que obtenemos una fe, ¿verdad? Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. So now we know that here it says that we have to give diligence and we need to start adding to something that we obtain, like Romans chapter 10 verse 17 says, that we obtain faith by hearing and hearing the word of God. But that hearing the word of God is the obedience of the gospel, but also after we are baptized and we get out of the waters of baptism, we have to start adding to our lives something. Y así, hermanos, como vemos que cuando nosotros, ¿verdad?, obtenemos y venimos al bautismo, después que salimos de las aguas del bautismo, bueno, tenemos que empezar a agregarle algo, ¿verdad?, a nuestra vida. ¿Para qué? Para formar el carácter cristiano. For what? So we can get the character that God wants, the character of a Christian. So claramente dice ahí, ¿verdad? Ahora sí viene la lista para el punto número 1. Dice, poniendo toda diligencia por lo mismo, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amor. ¿Vemos claramente lo que está diciendo? Tenemos un gran trabajo en nuestras manos, ¿verdad, hermanos? Un gran trabajo que tenemos que hacer diariamente. Porque no solamente se trata de obtener la fe, obedecer el evangelio, salir de las aguas del bautismo y hasta ahí. Sino que tenemos que iniciar a añadir a nuestra vida. Añadir virtud.
añadir conocimiento, añadir dominio propio, añadir paciencia, añadir piedad, afecto fraternal y lo más importante de todo, ¿verdad? El amor. El amor. Esto claramente le va a ayudar a usted y a mí a obtener el carácter cristiano que Dios quiere. So we see here that in chapter 1, verse 5, it starts saying that we need to give diligence to start adding to our life. After we hear the word of God and we obey the gospel of Jesus Christ and we are baptized, well, we need to understand that we're not here only to get baptized and that's it. We need to start adding something to us, to our Christian life. The character that God wants us in. Why? Because we need to work in God's work. But in order to do that, the Bible in verse 6, it tells us, in verse 5, it tells us that we need to add to our faith virtue, knowledge, to the knowledge control, to the self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness we need to add love. So we need to feed our faith with all these things in order to obtain that character that God wants for us to have. It is very important that we understand that as Christians. El pasaje sigue diciendo, and we see here that the Apostle Peter, keeps on saying. Dice verso 9, pero el que no tiene estas cosas, fíjese la importancia de tener estas cosas en su vida y en mi vida. Porque dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Estás limitado. No puedes ver más allá. Tienes la vista corta, dice. Tiene la vista corta. Es, ¿cómo le llama? Ciego. Es ciego. Dice, habiendo olvidado, ahí está. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Habiendo olvidado que ya dejó sus pecados enterrados. Ya es una nueva persona. Ya no es el mismo. Ahora hay que agregarle a la nueva persona. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dice, por lo cual, hermanos, por tanto más, ahí está otra vez, subraye, por tanto más, procurad hacer firmeza, ¿verdad? Establecimiento, mirada larga hacia el cielo. Firmeza, dice, estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ahí está, hermanos, el carácter que Dios quiere para el cristiano es para que usted y yo no caigamos, ¿cuándo? Jamás. Para que estemos luchando constantemente en nuestra vida cristiana. We see here that the Apostle Peter tells us that we need to add these things to our lives. And in verse 8 says, for if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. It is very important that we understand this, that God, Jesus Christ, and Holy Spirit, they have done the job for us to grow in our character as Christians. We have the Word, we have the commandments, we have the do's and not do's. We have the Word of God that tells us how to live our life in a straight way. We see here that the Bible is telling us, verse 9, for he who lacks these things is short-sighted. Listen to this. If we don't add all these things to our faith, we're short-sighted. Another thing it says, even to blindness. Blindness, completely. And it tells us, and you and I as Christians, and if we don't add these things, we're short-sighted, we are blind, but also we have forgotten that we were cleansed from our old sins. We need to remind ourselves that. We need to remind ourselves that when we go to baptism, our old sin, our old life stays there. There's a new person that comes out, and that faith that we obtain, we need to feed it. And this is the way that God wants us to feed it. So that's what the Apostle Peter is telling us. And verse 10 says, therefore, brethren, be even more diligent. Again,
Be more diligent to make your call and election sure. If you do these things, there's one purpose. If you do these things, if your faith, you feed your faith with all these things that God wants us to feed and obtain that character as a Christian that God wants us to obtain, well, it tells us you will never stumble. You won't stumble. And that's exactly what God wants us to do. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Versículo 11 dice, porque de esta manera, dice, nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está, hermanos. El carácter cristiano que Dios nos está dando, que debemos de formar, ¿es para qué? Para tener entrada hacia dónde? Hacia el cielo. Así es. So now we see the purpose why God wants us to obtain this character and why the Apostle Peter is telling us this. Verse 11 says, for so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. So the reason we are wanting to obtain this character and we're working for this character is to go with God to heaven. Número 2. Number 2. ¿Qué nos enseña el apóstol Pedro? Bueno, el apóstol Pedro, hermanos, nos da la advertencia de los falsos maestros en esta carta. So, number 2, what does the apostle Peter teach us? Well, number 2, another point that the apostle Peter teaches us is in regard that he gives us the warning of the false teachers. El crecimiento espiritual, hermanos, también nos ayudará para identificar a todo aquel que cambia el plan divino de Dios. Nos va a ayudar. So also we see that the spiritual growth that we are going to obtain as obtaining this character will help us to identify anyone who is changing the great plan of God. It's going to help us to identify those false teachers. And that's what the apostle Peter is saying here in this letter. Y esto es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, ¿verdad? Y nos da la advertencia contra esos falsos maestros. Ahora, nosotros solamente podemos identificar esto, hermanos, por medio de la palabra de Dios. The only way that we can identify these false teachers is through the Word of God. Through the Word of God. If you know la palabra de Dios, and what the Word of God is telling us and how it reads. 2 Peter chapter 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante. 2 Peter chapter 2, verse 1 and on. Dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. It says, but there were also false prophets among the people. Está hablando del tiempo, ¿quién? Antiguo, ¿verdad? También aún en el tiempo del pueblo de Israel hubieron falsos profetas. Now we see here that when he says there were also false prophets among the people, he's speaking about the Old Testament. He's speaking about Israel, Judah. He's speaking about the people of God. There were false prophets in that time. Y sigue diciendo la palabra, como habrá, fíjese, subraye esto, como habrá entre vosotros, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, ¿verdad? A la iglesia. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, claramente nos está diciendo aquí que usted y yo como iglesia debemos de tener cuidado y estar alerta con estas clases de personas. Porque vea, están aquí, no van a estar, ya están aquí. Ya están entre la iglesia de Cristo. Ya están entre la iglesia de Cristo. Y el apóstol Pedro dice, ok, este carácter cristiano te va a ayudar, ¿qué? Para identificar a estas personas.
Porque aquí es donde viene el contender. ¿Por qué? Por la fe. El contender por la fe. So we see here that in chapter 2, verse 1, it tells us, and it gives us a warning of these false teachers. Because he's speaking about the false prophets that were before. And now he says that even as there will be false prophets before, there will be false teachers among you. If we see this verse is talking about that there's going to be false teachers in the Church of Christ. Because remember, this letter is written for the Church of Christ. So he's saying, well, like there were false prophets before. That's why you need to obtain this character that God wants you to obtain. That's why you need to be strong, because you need to identify these false teachers. They're going to come into the church and they're going to do the evil work of Satan to destroy the church. And it gives us the list. And it tells us, right, that verse 2 says, and many will follow their destructive ways. Do we see this nowadays? Do we see that a lot of our brethren in the Church of Christ are following these destructive ways of these false teachers? Yes, we see it. Yes, we see it. So we need to be in guard, because we need to contend for the faith. Remember what Jude says? Jude 3. And the only way to contend for the faith, we need to have this character. Y la única manera, hermanos, de contender por esta fe, necesitamos nosotros obtener este carácter cristiano. Número 3. Number 3. Ya hemos visto que el apóstol Pedro nos habla en cuanto al carácter del crecimiento cristiano. Ya hemos visto que el apóstol Pedro, nos habla y nos da la advertencia en cuanto a los falsos maestros. Pero también el apóstol Pedro, por medio de esta carta, hermanos, nos habla de la confianza que debemos de tener como cristianos en la venida de Cristo. Algo muy importante. So we see here that the apostle Peter in this second letter tells us in regards of the character of the Christian growth. It let us know and it warns us of the false teachers. But also very important, this second letter tells the Christian, the church, that we need to trust in the second coming of God, in the second coming of Christ. El carácter, hermanos, que Dios nos da durante el crecimiento espiritual nos ayudará para identificar los falsos maestros, pero también nos preparará principalmente para estar puestos para la venida de Cristo. Eso es. So we see here that the second letter of Peter, it prepares us and it gives us the growth to obtain the character as Christians. And it tells us that that same growth is going to help us to identify the false teachers, but also, and most important, it gives us the way to be ready for the second coming of Christ. To be prepared. That's the most important thing of this. We need to be ready to be in front of Christ and in front of God. Ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Now we go to the same letter, second Peter chapter 3. And verse 1 and on. Let's see what the apostle Peter tells us in regards of the second coming of Christ. Vamos a ver lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro en cuanto a la segunda venida de Cristo. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ok, despiértate tú que duermes, ¿verdad? Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, dice que proviene del agua y por el agua subiste. Dice, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando de la destrucción primera, ¿verdad? Por el diluvio. Ahora, versículo 7 dice, pero los cielos
y la tierra que existen ahora están reservados, dice, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, fíjese, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Aquí viene lo importante. ¿Por qué Dios y no ha mandado a Cristo? ¿Por qué Cristo no ha venido? Número 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es que paciente, paciente dice, para nosotros, no queriendo que ninguno que. Dios no quiere mandar a nadie al infierno, hermanos. Es paciente. Es paciente. Dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. El apóstol Pedro nos está dejando saber, miren, en el antiguo tiempo las palabras de Dios venían y decían que iba a ser destruido el mundo. Y claramente, así como en el tiempo de Noé se destruyó con agua. Bueno, esas mismas palabras que Dios dijo, voy a destruir al mundo, están otra vez. ¿Qué dice? Voy a destruir al mundo, pero ahora ¿con qué? Con fuego. Con fuego. Y muchos dicen, bueno, Dios y Cristo dice va a venir, pero no viene. Dice, esto es el pensamiento que Satanás quiere poner en ti. Pero acuérdate, dice, el tiempo de Dios no es como el tuyo, ¿verdad? Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque para Dios, dice, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. O sea, no es lo mismo que para nosotros. ¿Sabes de cuenta? Usted y yo vemos 2000 años ahorita, pero para Dios son 2 días apenas. Pero hay un punto para esto, ¿verdad? El punto es este, y aquí es donde vemos, ¿verdad? Que debemos de tener la confianza de la venida de Cristo. Y esto pasa porque Dios no quiere condenar al mundo, quiere que el mundo se arrepienta. Quiere que el mundo se arrepienta para que el mundo esté ¿quién? Con Él. O sea, Él no retarda su promesa. Esto quiere decir, va a pasar, pero está dando ¿el qué? El tiempo para que usted, si no ha obedecido el Evangelio, se arrepienta. Y al cristiano que obtenga ese carácter que debe de obtener. Eso es lo que está diciendo aquí. So we see here that in chapter 3, it tells us that we have to trust in the coming of Christ. And it reads that, verse 3, that there's people that are asking since the beginning, well, you say that Christ is going to come. And Apostle Peter reminds us that, okay, in the old times, God uses his word and he says, okay, I will destroy the world. And he destroyed it with water. Remember? He destroyed it with water. And now he says, well, the same God is saying the same thing, but now destruction will be with fire. Destruction will be with fire. And one thing that we need to understand in regards to what the Bible is telling us, that the time of God is not the same time as you and mine. It's not the same time. Because for God, 1,000 years is like a day. Listen to this. But it tells us, okay, God will come. God will accomplish that promise that he said. He will send Christ, and Christ will come. But he's patient. He's patient for this reason, brethren and friends. He's patient because God doesn't want to condemn the world. God wants to save the world. He wants for you and for me to be saved, not condemned. So he is patient. He is patient because he wants for you and for me to repent of our sins and to come to him. So if you're not a Christian, you have that opportunity still. You have that opportunity to repent from your sins, to obtain that faith that Romans 10 tells us, Romans 10:17, through the Word of God, to repent, to come and confess Christ as the Son of God, to be baptized for the forgiveness of your sins, Matthew 28:19,
but also very important to feed that character that Christ wants us to have, and that Peter is telling us. To feed our life with the Word of God and let God guide us. To be ready to contend for the faith against false teachers, and also to be ready to be in front of Christ. To be ready for the second coming. So it's very important that we remember this and we remind ourselves. The Apostle Peter is telling us something very important. The Apostle Peter says that we are supposed to feed our character, our life as Christians. And he gives us the way that we're supposed to do it. There's a great example in the Bible, and we have the whole Bible to help us. And the wisdom God can give us that wisdom. Remember, James chapter 1 tells us if we need that wisdom, we pray to who? We pray to God to give us that wisdom. And we can form this character that God wants us to have to persevere. And also, we need to understand that we need to be prepared because those false teachers are going to want to take us away from what is waiting for us. Heaven. We need to be ready for that and fight and contend for the faith. Because we need to be ready for the second coming of Christ. Remember, God doesn't want to perish. God wants for us to repent of our sins so we can be saved. And today, if you have not obeyed the gospel of Jesus Christ, you have that opportunity. You have that opportunity to come this morning and baptize for the forgiveness of your sins and to receive the Holy Spirit. And the church has a responsibility to grow. So you as Christian and myself, we have the responsibility to grow on a daily basis. And the only way we can grow is through the Word of God. And this is to help our newborns continue as Christians. Hermano, amigo, si tú no has obedecido el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Tú tienes la oportunidad de bautizarte para el perdón de tus pecados en esta mañana. Tú tienes la oportunidad de arrepentirte y ser bautizado y ser salvo de esos pecados. Porque recuerda, Dios por medio de su palabra te va a ayudar a formar el carácter cristiano, el carácter que Dios quiere. Y Dios por medio de ese carácter te va a ayudar para defender tu fe en contra de aquellos falsos maestros que te quieren alejar de la verdad. Pero lo más importante, que cuando tú obedezcas el Evangelio, formes ese carácter cristiano y estés listo para defender tu fe, vas a estar listo para la segunda venida de Cristo. Porque recuerda, amigo, Dios no te quiere condenar, Dios te quiere salvar. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Dios te quiere salvar. Y a ti, hermano y hermana, iglesia, necesitamos entender que Dios quiere que usted y yo alimentemos nuestra vida espiritual para formar un carácter cristiano fuerte, para contender por la fe y para ayudar a todo aquel hermano que nace nuevamente. Así que llevemos este mensaje en mente. Pensemos en ello. Como decía, lo podemos oír, pero lo más importante es que la aplicación. So this morning, let's take this lesson. And let's remember that it is very important to hear, yes, because we obtain the faith by hearing, but the most important of this is we need to apply it to our life. The application in our life. Vamos a estar de pie para cantar el himno que el hermano tiene preparado. Let's stand and sing the hymn that the brother is going to sing.